La zona donde hoy nos encontramos es Bruselas, la cual se extendía desde la Portada y río Guarapas hasta los límites de San Agustín y el Cauca, siendo esta una fracción perteneciente de la gran hacienda o Villas San Juan de Laboyos. Entre 1910 y 1920 surge el nombre de este hermoso pueblo, gracias a una familiar del señor Durán Buendía, que, al ver sus tierras, le pareció que le quedaría bien el nombre de Bruselas a la hacienda, por su paisaje y característica pantanosa, pues este nombre es en honor a Bruselas, Bélgica, ya que estaba cubierto de pantano a manera de ciénagas por lo plano del hermoso valle. Este corregimiento cuenta con dos fundaciones, una de la vereda Cabeceras, donde se iniciaron los primeros mercados, y la otra en el lugar que hoy ocupa el centro poblado. Actualmente, Bruselas es la única población del sur del Huila que conduce de Pitalito a Mocoa, con vías de comunicación hacia San Agustín y Palestina, tierra fértil y paisaje de verdadero paraíso, siendo hoy el corregimiento número 1 del municipio de Pitalito, dándose a conocer como el emporio cafetero y el corazón de cafés especiales, con reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues en la hacienda de Bruselas fue donde se plantó el primer cultivo de café de todo el sur del Huila, y sus primeros cafetos eran de variedad arábigo y borbón. Periodo prehispánico y primeros habitantes del Alto Magdalena. La familia de los Chibchas se extendió hasta los territorios del Alto Magdalena. Estos estaban conformados por diferentes grupos. Entre ellos tenemos a los Zaironas, los Muiscas, los Guanes, los Tunebos, los Arhuacos, los Faeses, los Cunas, los Huambianos, los Pastos y los Andaquíes. Los Andaquíes es uno de los más indómitos pueblos indígenas y su principal campo de acción estuvo en la cabecera del río Magdalena. El proceso de conquista es continuo, pues duró a lo largo de 300 años, ya que los españoles intentaban ingresar a la tierra, pero estos morían. Pero poco a poco se fueron entrando a la selva en busca de oro. Luego de todo el proceso de apropiación de tierras, los españoles buscaron civilizar a los indígenas, imponiéndoles su cultura y creencias, dando lugar a la colonización, sometiendo de esta manera a los indígenas a una nueva religión, lenguaje, moral y manera de ver la vida. En la etapa de la colonización se dio la creación de la hacienda San Juan de Laboyos en el Alto Magdalena, y esta era destinada a la cría de ganado y el negocio de la quina y el caucho, la cual trajo la inmigración de muchas familias que ocuparon los terrenos como colonos, desmontando y rozando los bosques, abriendo potreros, sembrando maíz, yuca y arracacha, entre otras cosas. La ocupación de estos terrenos al principio fue permitida porque los dueños necesitaban las espaldas de los indígenas para la explotación y transporte de quina que se hacía a lomo del indio, pero cuando ese negocio acabó, los indígenas intensificaron sus actividades agrícolas y se transformaron en un núcleo rebelde que ponía en constante peligro el derecho a la propiedad que tenían los herederos del general López sobre la hacienda San Juan de Laboyos. Por esto, los pleitos entre indígenas y colonos, blancos y mestizos crecieron. Las peleas se daban por cercos, linderos, etc. Pero finalmente, los indígenas se asientan en el Valle de Suaza después de haber perdido su pleito con don Ricaurte López. La independencia. Desde la entrada de los españoles, los primitivos chocaron entre los permanentes atropellos e injusticias, y por este motivo se quisieron independizar, dando lugar al proceso de independencia. La gente del Alto Magdalena proclamó independizarse de España en 1810, pero fue el 8 de febrero de 1814 donde se proclamaron independientes del monarca español. Luego, en 1819, cuando Bolívar triunfó en Boyacá, el Alto Magdalena se unió a las tropas libertadoras. Durante la época del general López, 1849 y 1853, los arrendatarios recibían un trato especial, ya que gozaban de ciertos privilegios, pues les garantizaban una mejor calidad de vida, como poder construir sus viviendas en un encierro cercado y de varios tamaños, en los que podían cultivar o criar animales. En el caso de las mujeres de los arrendatarios, ellas eran expertas en la fabricación de sombreros de jipijapa o paja, corras de pino, vasijas de barro, costales de cabuya, tabaco chinchero, tejidos de algodón o lana de ovejas, y también aguardiente chancubo, con lo que se imprimía mucha dinámica en la economía del Valle de Laboyos. La hacienda Laboyos fue adquiriendo importancia por la implementación del cultivo de café desde los tiempos del general José Hilario López, propietario de ese entonces. Es así como se convierte en la pionera de la caficultura colombiana a finales de este siglo, pues antes de iniciar la Guerra de los 1000 días, antes de 1889, la hacienda tenía sembrado no menos de 120.000 espacios o parcelas diseminadas en las laderas del latifundio, generando como consecuencia una nueva forma de ingresos. Por este esfuerzo propagador del café, en esa época la hacienda fue la
la unidad de la caficultura más grande del país. La producción debió oscilar entre 60.000 y 70.000 libras anualmente. Para el año 1849 ya existía una escuela en el sector de Bruselas. A finales de este siglo, la explotación de caucho, quina y café son fuentes importantes de economía, aunque el auge de las quinas y los cauchos, por elevados precios y las utilidades del comercio de exportación, no contribuyó a las condiciones de pobreza de la población. Al contrario, motivó el desplazamiento y migraciones de la gente. Además, se incrementó el consumo de bebidas embriagantes, la prostitución y las peleas, dejando graves efectos en la economía y estabilidad de las familias. De esta manera, en 1889 surge un cambio estructural en la vida de los habitantes y colonos, debido a que cesa el negocio de la quina y el caucho. Durante la Guerra de los 1000 días, las fuerzas del gobierno intentaron atentar contra la hacienda porque no querían colaborar con la guerra. También la economía empezó a sufrir, porque aunque se producía mucho café y caña, la hacienda se sostenía con la venta de ganado en los comercios de Neiva y Girardot. Originalmente la hacienda Labollos estaba conformada por Bruselas, San Francisco, Corrales, Camberos, Contador y Juntas, pero al correr de los años se fue separando por las negociaciones y todas esas haciendas terminaron en parcelaciones ejecutadas por ley a través de Incora y la Caja Agraria, haciendo que en el año 2005 ya no quedara ni una hacienda fruto ancestral latifundio. La mezcla poblacional se desarrolla entre la década de 1920 y 1940, ya que Bruselas es un asentamiento colonizado por personas que provienen de Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y principalmente con las familias nativas de la región. Bruselas tiene dos fundaciones, una en la vereda Cabeceras, donde se iniciaron los primeros mercados, y la otra en el lugar que hoy ocupa el centro poblado, pues en 1930 Cabeceras ya figuraba como vereda donde habitaban hacendados y varias familias de arrendatarios. En este mismo año, el expendio de las carnes en la vereda se complementó con el inicio del mercado con jabón, velas, cigarros, fósforos, cerveza y aguardiente. De esta manera se plantea este proceso como una primera fundación de Bruselas en los llanos Cabeceras. Luego, en 1931, la comunidad hace gestiones para crear una escuela y se construye una en Bareque y barro a base de mingas, y se funda la Escuela Rural Alterna de la Vereda Cabeceras, donde se estudiaba de manera alterna, 3 días a la semana los hombres y 3 días a la semana las mujeres. En ese entonces, 1 o 2 años de escuela equivalían a toda una primaria en la actualidad, y cuando alguien terminaba la primaria podía ser nombrado para cargos importantes. En 1936, un agrónomo llamado Jorge Eulogio Salazar Silva se propone la creación de un colegio como especie de granja y escuela de artes. El colegio fue denominado Colonia Escolar Eliodoro Ross. De esta obra solo quedan sus historias y documentos que evidencian su construcción, aunque en esta misma edificación del colegio se abrió la sección para la escuela primaria, pues la colonia abrió puertas a estudiantes de diversos municipios del Huila, como Garzón, Gigante, Campo Alegre y Neiva. Se cuenta que llegaban estudiantes por enfermedades y desnutrición, pero luego de su estadía en ese territorio salían rozagantes y dotados de buenas energías y conocimientos. Primero, este programa fue solo para mujeres, regentado por monjas, pero las necesidades de la población exigieron el ingreso de varones. Después, en 1936 y 1942, el mercado se desarrolla a campo abierto sobre el camino real que venía por Holanda, Cabeceras, Llanitos y Bruselas, haciendo que entre 1943 y 1944 este pequeño mercado se trasladara al naciente caserío de Bruselas, y así la población fue aumentando más hacia la parte alta y montañosa, debido a la llegada casi masiva de colonos paisas, tolimenses y rolos, que venían en calidad de cerradores y comerciantes de veredas. En la década de los 40 aparece la explotación de madera, convirtiéndose en una de las principales fuentes económicas. Por otro lado, la parte sur, correspondiente a Bruselas, Cabeceras, Corrales y Villalobos, siguieron en manos de Federico Rivas, quien a la mitad de la década fundó el caserío de Bruselas. Luego, a finales de esta misma época, se crea la Escuela Vocacional de Agricultura y se convierte en toda una granja agrícola y pecuaria. En 1946 y 1947, Federico Rivas toma la decisión de formar un pueblo y contrata al ingeniero Rafael Pinto, pues Rivas ofrecía a cada arrendatario adquirir un lote y construir sus ranchos en 1 o 2 años, y si lo hacían les donaría otro lote como premio. Poco a poco el caserío fue tomando forma y el mercado se trasladó a la nueva plaza. 45 familias arrendatarias de Federico Rivas conformaron el incipiente caserío, y la actividad comercial se realizaba todos los domingos, utilizando mesas de madera, fogones de leña y toldas de lona. Todo era muy barato y a precio de centavos, y las fiestas se complementaban con juegos de tejo, peleas de gallos y el juego de la paloma. También fueron famosos los reinados de señoritas destacadas en el pueblo para recaudar fondos. Ya en la mitad del siglo XX, 1948 y 1950, Bruselas es un pueblo naciente, colonizado, y
su actividad comercial era por las maderas. La hacienda Labollos se redujo al sector llamado Las Juntas. El último rezago de la hacienda en territorio de Bruselas estuvo en manos del médico Manuel Castro Tovar, y esos territorios fueron entregados a una veintena de familias, trabajadoras de la misma hacienda, y de esta manera se creó la vereda Santa Fe. El 12 de diciembre de 1949, Federico Rivas, quien fue el fundador de Bruselas, muere de un infarto y sus tierras quedan en manos de su esposa Nieves Calderón, César Rivas, Roberto Rivas y otros particulares. Posteriormente, esta fracción es heredada por el señor Sixto Durán Buendía, casado con Polita López, quienes tenían una hija estudiando en Bruselas, Bélgica, y ella le propone cambiarle el nombre de El Tablón por el de Bruselas, ya que el Valle de Labollos presentaba cierto aspecto cenagoso en similitud con alguna región del país europeo. El 20 de enero de 1950 se gestiona la oficialización del caserío, dando lugar a la creación de la capilla en 1951. Posteriormente, en 1954 se da la creación de la escuela, varias construcciones para vivienda y comercio, como también la apertura de la vía Pitalito a Bruselas. Ya para 1956 se contaba con vía carreteable. Bruselas continuó su crecimiento y poco a poco llega la instalación de servicios públicos. Para este proceso se fundó la Junta de Acción Comunal, la cual se oficializó en 1964. A finales de los 70 se introduce un nuevo café que transforma la cultura cafetera, de variedad caturra. El 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, surge la violencia en Colombia y la creación de grupos guerrilleros. La violencia desatada se extendió por buena parte del territorio nacional, incluyendo el Huila, que se vio sometido a asesinatos, enfrentamientos, robos y saqueos en casas y fincas, incendios, apedreos en ranchos. En Bruselas, a algunos de sus habitantes les tocó dormir en cafetales o montes para así evitar enfrentamientos o linchamientos. En 1953 y 1957, en la búsqueda de pacificar el país, asume el poder el general Gustavo Rojas Pinilla, que durante su gobierno no todo fue violencia para Bruselas, ya que se hicieron obras importantes a nivel local, como la construcción de la Escuela Local Mixta de Bruselas, distinguida por su fachada con el lema Dios y Patria, y el inicio de la carretera Pitalito, Bruselas y Mocoa. Bruselas, arremetida de grupos guerrilleros o víctimas fatales, amenazas y desplazamientos. La ola de violencia en el corregimiento de Bruselas fue significativa entre los años 1983 y 1986. El 13 de junio del año 1983, un piquete de guerrilleros de las FARC secuestra a 3 personas y los llevan hasta la vereda del Cedro, donde posteriormente asesinan a 2 de estas personas y uno es dejado en libertad. Otro hecho de violencia que se presentó fue cuando grupos al margen de la ley detuvieron al señor Jesús Muñoz en su camioneta y 15 días después lo asesinaron. En los siguientes meses, el padre Armando Wolf fue amenazado y por ende tuvo que abandonar la parroquia. Es de notar que el párroco fue el primero en Bruselas y se desempeñaba como rector del colegio José Eustacio Rivera. Se caracterizaba por su exigente cumplimiento con los deberes y obligaciones. En el año 1984 se da otra incursión guerrillera por parte del ELN. No se sabe cuántas personas cayeron y murieron víctimas de las balas. Ese mismo año, el italiano Nando Sandro Puntiluppi, quien había llegado a crear la empresa Implacol, es víctima de secuestro y es internado en la selva. Meses después es liberado, pero no vuelve a Bruselas y deja su empresa a manos de personas de confianza. Lastimosamente, tiempo después esta empresa fracasa y es cerrada, dejando un considerable número de desempleos, ya que era la principal fuente de este en la localidad. En esta época, muchos moradores y comerciantes de Bruselas abandonaron sus fincas, negocios, viviendas y emigraron a Pitalito y otras poblaciones, pues el terror invadía a Bruselas. Cada día se escuchaban rumores de más muertos, amenazados y extorsionados. Estos hechos violentos dejan en estancamiento el desarrollo de Bruselas, ya que los habitantes ponían en venta sus casas o fincas, dándolas a cualquier precio. A finales de 1990 se normaliza la situación y en 1992 Bruselas experimenta calma y bonanza económica. Se adelantan obras de la galería y el parque. Se abren los primeros supermercados y se observa un crecimiento poblacional. Los colonizadores explotadores de madera paisas, santandereanos y rolos se suman como pobladores de un nuevo caserío. Vienen los curas, monjas y misioneros desde Pitalito para hacer misa los domingos. Por esos tiempos, la mayoría de las tierras son de propiedad del señor Federico Rivas y en 1997 se inaugura el cuartel de policía en un terreno donado por el italiano Puntiluppi.
En 1931, la escuela alternada tuvo inicios en la vereda Cabeceras y durante el año 1936 se construyó el colegio conocido como la Colonia Escolar Eliodoro Rosso para formación de señoritas en lo académico y artes manuales. Luego de esto, en 1944, se abre la escuela en el sector de Llanitos en Casa de Habitantes y en 1946 la colonia escolar es reestructurada, pues se crea la Escuela Vocacional Agrícola en la vereda Cabeceras. Y fue Federico Rivas quien donó un terreno para la construcción de la escuela, y es así como en 1954 se construye la primera etapa de la escuela, que fue distinguida por el nombre Dios y Patria. En la década de los 60 construyen una segunda etapa y se guía con la modalidad mixta. La escuela va creciendo y se denomina Escuela Rural Mixta. Años más tarde se crea un colegio cooperativo en el año 1972. En 1981 dividieron la escuela en dos jornadas: Escuela Bruselas número 1, jornada mañana, y número 2, jornada tarde. Y en 1988 el colegio cooperativo se oficializa como colegio departamental. Las últimas haciendas en ese sector en la segunda mitad del siglo XX fueron Cabeceras, Holanda, Bavero, hacia el Carmen, Pensil y La Esperanza, hacia Bombal y La Hacienda, sector de Cundinamarca, en el sector de Montecristo, Vereda Cabullal del Cedro, sector del Cedro Poblado, Vereda del Cedro, en la actual Vereda Santa Fe. Siglo XXI. A partir del año 2000 se experimenta un nuevo auge de desarrollo, progreso y crecimiento en el centro poblado. Hubo un proceso que dio origen a la creación de la reserva sobre el río Guachicos, proyecto que se gestionó en 1993 cuando se avisoraba el problema de la tala de los bosques por la explotación de la madera, esto junto a problemas de cultivo de amapola. Ya para el año 2004 la reserva tenía compradas 6.200 hectáreas de montañas. En el año 2001 y 2002, Bruselas pasó de ser una inspección de policía a un corregimiento del municipio de Pitalito. La gran producción y alta calidad de la caficultura en Bruselas tiene su fundamento en todo el proceso de dedicación y esfuerzo de su gente a través de los años, pues en 2005 se lleva el premio del primer lugar en el concurso de la Taza de la Excelencia, triunfo alcanzado por Ricaurte Hernández Castillo con su finca Los Nogales de la vereda El Diamante en Bruselas. A finales del año 2005 se legaliza la institución José Eustacio Rivera. En el siglo XX se causan grandes incendios forestales por las quemas de rocerías. También en 1967, Pitalito y todo el Huila sufre un grave terremoto, donde algunas personas mueren, muchas quedan heridas y un sinnúmero de edificaciones colapsan. Durante las 3 últimas décadas, los fuertes aguaceros causan inundaciones en las riberas de los ríos y quebradas, haciendo que en múltiples ocasiones Bruselas, sus barrios y calles principales sufran de permanentes inundaciones por el desbordamiento de caños. También son frecuentes los derrumbamientos en las vías carreteables que conducen hacia las veredas, ocasionando daños en cultivos, viviendas y vías. San Pedro como fiesta típica del Huila, las ferias, fiesta patronal, Semana Santa, juegos tradicionales, fiesta de la Virgen del Carmen y el popular desfile de Años Viejos. La caficultura arroja el 80% de las entradas económicas, el otro 20% está entre la ganadería y otros productos agrícolas como el plátano, banano, caña, panela, yuca, arracacha, entre otros.